acá, bueno, primero agradecer a Global Gap, agradecer a Alejandra, agradecer a Ángelo por ser nuestros primeros expositores. Es nuestra primera reunión, nuestra primera fecha de capacitaciones, y qué mejor que compartirlo con Global Gap, el sello más importante, la marca de certificación más importante, la normativa y el estándar más relevante para los productos de la cadena primaria. Estamos empezando de verdad con pie derecho. En esta capacitación, bueno, Alejandra, que es la Key Manager, que brinda capacitaciones y da todo ese respaldo técnico a diferentes países de la región, como Argentina, como Paraguay, donde ella brinda una serie de capacitaciones y adicional brinda sobre todo esas capacitaciones que dan el respaldo sobre el estándar de calidad, ese componente tan importante de una marca de certificación y toda una normativa. Y toda una normativa que ha implementado diferentes regulaciones en lo que es, no solamente en lo que es buenas prácticas agrícolas, y ya lo va a comentar, sino también en lo que es la inocuidad de alimentos. A mí me pareció súper revolucionario cuando pude ver en los años 2011, 2012, 2013, que un sello como Global Gap, una norma de Global Gap, podía implementar marcos regulatorios de inocuidad de alimentos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso es supremamente valioso. Y para poder hacer esa trazabilidad, solamente quería hacer un comentario. Cuando nuestras autoridades realizan esa actividad, por ejemplo, para otros rubros, como lo que es normativas en materia de producción orgánica, se demoran años. Y con toda la infraestructura que tiene una autoridad nacional competente. Ahora imaginemos el mismo reto para, para una marca de certificación en materia de inocuidad de alimentos, cuidando todo lo que es la salubridad del alimento para que no pierda el componente principal, que es nutrición. Entonces, este overview, esta charla que nos va a dar Global Gap, por favor aprovechémosla. Es supremamente interesante para nuestra primera charla como el grupo técnico de bioplaguicidas. Y bueno, yo les dejo en breve con Alejandra, y también quería, bueno, presentarnos. Es nuestra primera charla. Somos de parte del grupo técnico de bioplaguicidas, el cual está conformado por mi compañero Juan Carlos Caporazo, que es coordinador del grupo técnico, y también Daniel Mazzarella, del gremio de Argentina. Entonces, aquí los dejamos con Alejandra, con su primera ponencia. Y Alejandra, muchísimas gracias. Acá vamos a estar atentos. Dale, muchas gracias. Yo tengo dos pantallas, les cuento porque acá les voy a estar viendo las cámaras. Si quieren dejar las cámaras encendidas para verlos y ver si tienen consultas o si me van entendiendo, yo veo las cámaras acá y veo la presentación allá. Esta presentación va de lo más general a lo más específico de plaguicidas. Voy a empezar con lo muy general de Global Gap. No se asusten, la presentación es un poco larga, pero les quería dejar la información. Yo después les voy a compartir, además de la grabación, les voy a compartir la presentación para que tengan los datos y demás. Así que hay un montón de cosas en la presentación que tienen que ver con datos para ustedes. No las voy a leer, ya van a ver que nunca les voy a leer una presentación. Así que, bueno, voy a comenzar, como les digo, con lo muy general de qué es Global Gap y voy a ir a lo específico. Cualquier duda, activen el micrófono y me preguntan sin problema. No tengan miedo de interrumpirme. Si no, sobre el final, yo voy a tratar de no tardar más de una hora con la introducción para que tengamos tiempo de preguntas al final. Pero si me quieren interrumpir durante la presentación, sin problema, ¿sí? Así que bueno, para comenzar, normalmente uno habla de la visión, de la misión de una organización. Nuestro concepto de visión es la coexistencia entre la producción de alimentos inocuos y la protección ambiental, ¿sí? Eh, por supuesto también del bienestar de las personas, pero básicamente el concepto es que no tiene por qué haber un conflicto de intereses entre producir alimentos inocuos, proteger al ambiente y proteger a las personas. Nuestra visión es esa coexistencia en busca de objetivos positivos para todos los aspectos. Lo que sería nuestra misión
Nuestra misión tiene que ver con colaborar con partes interesadas, eso es también un poco parte de lo que estamos haciendo hoy con ustedes, eh, que participen en la cadena de suministro de diferentes maneras, promoviendo la adopción de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas realmente tienen un impacto significativo a nivel de inocuidad de los alimentos, pero como decía antes, a nivel ambiental y a nivel social. Y mientras mayor sea la adopción de las buenas prácticas agrícolas, mayor es ese impacto positivo. Entonces, nuestra misión es trabajar con toda la cadena agroalimentaria y con todas las partes interesadas asociadas a este tema para tratar de implementar la mayor cantidad de superficie de productores con buenas prácticas agrícolas en procesos simples que no compliquen la producción y que no incrementen los costos para el productor también, ¿no? Sabemos que esto es importante. Ay, disculpe. ¿Cuál es nuestro propósito? Para ir a lo más específico, nuestro propósito es que el uso que demos hoy a los recursos, y cuando hablo del uso que demos hoy me refiero a los productores, a la producción de alimentos, no comprometa el acceso a los recursos a las próximas generaciones. Ese es puntualmente nuestro objetivo, poder producir alimentos en cantidad suficiente para una población creciente. Yo ahora les voy a mostrar algunos números de previsiones de la FAO en cuanto a cuánto va a crecer la población. Nosotros queremos poder seguir dando alimentos, seguir produciendo alimentos para esta población sin comprometer el acceso a los recursos a las próximas generaciones. Esto sería un poco el concepto filosófico que respalda a Global Gap, que respalda a nuestra organización. ¿Cómo marca Global Gap como organización? Lo que hacemos más concretamente es establecer normas. Tengan en cuenta que hoy Global Gap no es una única norma. Hace algunos años, cuando esto empezó, los que están desde el principio se acuerdan que se llamaba EUREP Gap, porque inicialmente estaba enfocado en supermercados de Unión Europea, después empezó a tener una aceptación global y pasó a cambiar el nombre a Global Gap. En un principio era una norma, entonces la gente hablaba de certificar Global Gap, que de hecho todavía queda esa costumbre, hay mucha gente que habla de certificar Global Gap. Pero hoy Global Gap es una organización que tiene eh, una canasta, digamos, de opciones o de soluciones que no son solamente una norma. Tenemos aseguramiento integrado de fincas, que es el estándar más conocido, que es el estándar madre, digamos, pero tenemos otros estándares, incluso tenemos estándares para manipulación de alimentos, tenemos estándares para productos procesados que antes no teníamos, tenemos una familia de estándares que hoy vamos a estar enfocados principalmente en aseguramiento integrado de fincas, pero que si ustedes tienen dudas o necesitan más información, me cuentan y les comparto más información de los otros estándares. Por ahí voy a ver el chat por si hay alguna pregunta. Tratamos de trabajar en colaboración, trabajamos con ONGs, con productores, con organismos de certificación, con técnicos, tratamos de que haya mucha colaboración de las partes interesadas, especialmente cuando hacemos actualizaciones de los documentos para que todos puedan dar su voz y su voto y que podamos ver que las soluciones se adapten a todas las necesidades. Y algo muy importante de Global Gap es el sistema de certificación de tercera parte independiente, que fue un poco lo que dio origen a la certificación. Los auditores son de organismos de certificación que son independientes de Global Gap. Y también son independientes del productor y son independientes del comprador. ¿Qué quiere decir? Que si bien Global Gap los capacita y los evalúa para ver que estén cumpliendo con los estándares mínimos, los organismos de certificación no tienen conflictos de intereses porque son independientes del productor y del comprador y generan esta situación de transparencia al momento de las evaluaciones. Esto sumado al programa de integridad que se los voy a mencionar más adelante. Acá tengo algunas cifras que me interesaba mostrarles y que tienen que ver con cuál es la situación actual, cuál es el reto hoy para Global Gap. Se estima que van a haber más de 9.000 millones de personas, casi 10.000 millones de personas para el 2050 en el mundo. Estas son estimaciones de la FAO. Esto implica que vamos a tener que producir entre un 60 y un 80% más de alimentos con los mismos recursos disponibles que tenemos hoy. Por esto hay que optimizar las prácticas de producción. El 50% de la tierra habitable del planeta se utiliza para la agricultura. Esto es uno de los motivos del gran impacto que tienen las buenas prácticas agrícolas en
en todo lo que tenga que ver con biodiversidad y lo que tenga que ver con ambiente en general, y específicamente con el tema de agua, que es uno de los que mayor impacto tenemos. El 70% del agua dulce en este momento se usa para producción alimentaria, ¿sí? Si bien podemos discutir que este agua vuelve al ciclo, vuelve al ecosistema, no es agua que se contamina y se pierde, la correcta gestión del agua nos va a permitir poder seguir produciendo y aumentar los niveles de producción o no, ¿sí? Se consideran por la Organización Mundial de la Salud que hay 600 millones de personas enfermas al año por alimentos contaminados, no es un número menor. Esta es una de las cosas que queremos evitar. O sea, estamos hablando de producir más alimentos, producirlos teniendo cuidado de los recursos que disponemos, pero también producirlos de una manera inocua para bajar la cantidad de intoxicaciones. Dos datos más: 30% de los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Uno de los objetivos de Global Gap a partir de la versión 6 es empezar a concientizar sobre desperdicio de alimentos. De hecho, justamente ayer fue el día de la lucha contra el desperdicio de alimentos, porque no vale de nada producir más si esos alimentos se van a tirar, se van a desperdiciar, más con todo el gasto de energía previo que eso generó. Y último dato también relevante: el 35% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción de alimentos. Entonces, cuando en la próxima charla hablemos de los temas ambientales nuevos de la versión 6 de Global Gap, van a ver que gases de efecto invernadero y desperdicio de alimentos son dos de estos temas nuevos, porque queremos de alguna manera empezar a cubrir estos temas que realmente son bastante preocupantes. Si no tienen ninguna pregunta hasta acá, sigo; si no, me dicen. Voy un poco rápido porque es un montón lo que traje para mostrarles. Bien, ¿cuál es la solución que planteamos desde Global Gap? Nosotros vemos que las prácticas de producción seguras y responsables, tanto desde el punto de vista social como ambiental a nivel internacional, aplicadas en la mayor cantidad de productores y superficie posible, son una solución a estos retos que estamos viviendo, ¿sí? Ese es nuestro planteo conceptual. Dentro de esto nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con algunos más que con otros. Estamos tratando de incorporar cada vez más, pero, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte en el Objetivo 6 sobre el acceso al agua y el buen uso del agua en la agricultura. Estamos trabajando muy fuerte en la parte de la vida acuática con el estándar para acuicultura específicamente, todo lo que tenga que ver con protección de la biodiversidad. Bueno, no hace falta que entremos en detalle en todo esto, pero básicamente tratamos de alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como un lineamiento general. Algunos números de Global Gap para darles algunos datos más. Estamos hace más de 25 años. Como les dije, inicialmente se llamaba Europe Gap. Hace varios años ya que se llama Global Gap, pero hace más de 25 años que estamos presentes. Hay más de 200.000 productores certificados en todo el mundo. Actualmente no estamos creciendo tanto el número de productores como el número de hectáreas, pero esto tiene que ver con que es notable la concentración del capital. Las unidades mínimas de producción han ido ampliando su tamaño, entonces encontramos que donde antes habían productores muy chiquitos, de repente hay menos productores, pero que tienen toda esa superficie. Así que estamos en datos creciendo más en hectáreas que en productores, no es un dato menor para tener en cuenta. Hay productores certificados en este momento en 136 países en el mundo. Esto muestra que es un estándar que permite adaptarse a los distintos sistemas de cultivo y las distintas culturas, porque realmente uno está acostumbrado a lo que conoce, pero eh, se pueden sorprender de las prácticas agrícolas que uno encuentra en otras regiones del mundo. Actualmente tenemos un listado de más de 700 productos entre especies vegetales y acuícolas que pueden registrarse bajo la certificación de aseguramiento integrado de fincas. Este listado no es estático. Cuando hay un producto nuevo que nunca se había certificado, pero que hay una demanda de certificarlo, se puede agregar al listado. Hay más de 180 organismos de certificación aprobados en el mundo.
y hay más de 450 miembros que creo que ya se lo mencionamos en la reunión anterior, pero los miembros son aquellas empresas o productores, organismos de certificación o compradores que dan un soporte económico a Global Gap para ayudarnos a sostener todo este sistema y cubrir todos los costos del desarrollo de nuevas normas, todo lo que tiene que ver con el equipo técnico, con los pilotos a campo. Entonces, los miembros son quienes dan soporte a la organización. Tenemos un sistema de representación en nuestro comité asesor, donde el 50% son productores y el 50% son proveedores, para que haya el mismo nivel de influencia en la toma de decisiones por parte del proveedor que por parte de los productores. A veces se piensa que esto lo hacen solamente los compradores, y cada vez que hay comités técnicos, cada vez que se hacen actualizaciones, los productores participan en estas decisiones para asegurarnos de que seamos realistas en lo que estamos pidiendo. Participan más de 1000 expertos internacionales en nuestros comités técnicos. Tratamos de que las personas que más saben de cada tema estén en cada uno de los comités. Tenemos comités de sustentabilidad, comités de agua, comités de responsabilidad social, comités de inocuidad. Tenemos diferentes comités donde participan técnicos reconocidos internacionalmente, y muchas veces, además de productores con mucha formación o mucha experiencia en algún tema, participan las ONG, participan organizaciones no gubernamentales que realmente nos permiten tener el punto de vista muchas veces ambiental, o principalmente ambiental y social, eh, para alinearnos con sus objetivos. Bien, tenemos más de 250 instructores registrados. Yo no sé si les contamos lo que eran los instructores registrados. Son personas que se han capacitado con Global Gap, han aprobado el curso de aseguramiento integrado de fincas con más de 80% en ambos exámenes, el de reglamento y el de principios y criterios. Y estas personas pagan una licencia anual o son parte de un miembro. Los miembros de Global Gap siempre tienen el derecho a tener un instructor registrado gratuito, licenciado. Estas personas son una red que nosotros podemos asegurar que conocemos su nivel de capacitación y que dan capacitaciones con nuestro material, con nuestros certificados, para expandir, para capacitar a productores, para capacitar a otros técnicos. Esta es una red que también está creciendo mucho, es un programa relativamente nuevo. Tenemos algo que le da mucha robustez al sistema de Global Gap, que es nuestro programa de integridad. El programa de integridad, eh, gran parte del equipo de Global Gap se dedica a evaluar al azar organismos de certificación y productores, pero no para evaluar al productor, sino para evaluar el desempeño del organismo de certificación, para asegurarnos de que todas las auditorías se realicen con el mismo nivel de exigencia, que no hayan organismos de certificación que sean menos exigentes que otros. Esto permite una calibración, digamos, de los niveles de exigencia, y da mucha seguridad a los compradores de que la certificación es real. Esto es aleatorio, y también cuando hay denuncias, tenemos un canal de reclamos y denuncias. Cualquier reclamo, cualquier denuncia, cualquier situación fuera de lo habitual, el equipo de integridad también lo evalúa, ¿sí? Tenemos un programa de homologación en el cual, o de armonización, en el cual se compara con otros estándares y tratamos de que el productor no tenga que tener dos normas diferentes, sino que se puedan alinear en un programa homologado. Y trabajamos muy fuerte en actividades de capacitación. Eh, Actualmente, desde la pandemia, mucha capacitación online, porque aparte reduce los costos y permite que hayan personas de muchos países distintos a la vez. Hasta la pandemia, la verdad que la mayoría, sí, casi el 100% de las capacitaciones eran presenciales. Eh, Hoy estamos con las dos modalidades, pero también es un poco a demanda de lo que nos piden. Hay gente que realmente no le gustan las capacitaciones online y prefieren tener un costo mayor. Hay gente que prefiere poder tener un costo menor y tomar más cantidad de capacitaciones, y las hacen de manera online. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Venimos bien? Voy muy de lo general para ir a lo específico, pero ¿algo que me quieran preguntar? ¿Estamos bien?
Tienen las cámaras apagadas, no les veo las caras para saber si vienen Alejandra, entendiendo. no veo ¿Sí? tampoco consultas en el chat. Bien, bien, ahí me das señas de que vamos bien igual. Gracias, María Cecilia. Entonces sigo. Bien, otra de las iniciativas más novedosas, digamos, esto es lo más novedoso en este momento de Global Gap, tiene que ver con la identificación del producto final al consumidor. Tengan en cuenta que Global Gap inicia como una certificación que llega solamente a la empresa compradora, pero no llega al consumidor. De hecho, inicialmente los supermercados no querían que el consumidor sepa que habían productos certificados porque la mayoría de los productos no estaban certificados y pensaban que se podía generar una falta de confianza al decir, mira, este está certificado, te garantizo inocuidad, protección del ambiente, responsabilidad social. El comprador iba a decir, bueno, este sí, y entonces este no, no me lo podés garantizar. Entonces, durante muchos años, esto fue de empresa a empresa y actualmente estamos trabajando en fomentar, esto es muy, muy nuevo, lo de la etiqueta GGN, la identificación a nivel del producto final. ¿Sí? Esta etiquetita se puede poner directamente sobre la manzana, sobre la banana, sobre el producto final o sobre las bandejitas o los empaques individuales. Para usar este etiquetado hay que tener aseguramiento integrado de finca certificado, hay que tener GRAS, que es el addon de responsabilidad social, al 100% de cumplimiento. Hay que tener cadena de custodia, que es un estándar específico de trazabilidad en el resto de la cadena agroalimentaria. Este no es el tema de hoy, pero sí se los quería mencionar porque si les interesa podemos hacer otra charla que tenga que ver con esto. ¿Por qué se los menciono? Porque esta etiqueta implica un sistema de monitoreo de residuos, que lo vamos a hablar más adelante, pero cada vez más se va dando transparencia, ya no solo al productor. ¿Qué nos pasaba? Que hasta ahora parece que toda la responsabilidad era del productor, que el que hacía las cosas bien o mal era el productor y después el resto de lo que pasaba no importaba. No es así, entonces estamos buscando que si el productor hace las cosas bien, el resto de la cadena agroalimentaria, hay cadenas muy largas con muchos intermediarios, al menos aseguren que mantienen la trazabilidad, que mantienen la identificación y que mantienen la segregación de ese producto hasta el consumidor. Y que, como les digo, esto es un tema bastante largo, pero sí se los quería mencionar porque tal vez les interese que lo veamos más en profundidad más adelante. Bien, ¿cuáles son los pilares estratégicos de Global Gap? También vamos a ir muy rápido con esto, pero creo que es relevante mencionarlo. El primero, y de nuevo tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros acá hoy, el desarrollo de redes, la generación de alianzas, tratamos de generar colaboración, eh, tratamos de generar sinergias con otras organizaciones que tienen los mismos objetivos, con miembros. Muchas veces incluso generamos redes entre nuestros miembros de manera que se puedan generar sinergias entre ellos. Todos tenemos los mismos objetivos, todos estamos buscando que la producción de alimentos no comprometa ni a las personas ni al ambiente y que estos alimentos sean inocuos, con lo cual mientras más en conjunto trabajemos, más impactos positivos podemos generar. ¿Sí? Un poco el segundo pilar está asociado a esto mismo. Tratamos de fomentar esa colaboración, tratamos de eh, buscar mejorar la eficiencia también para ahorrar tiempo y evitar que los productores tengan múltiples auditorías de lo mismo, ¿no? Que le pidan lo mismo muchas veces. Tratamos de trabajar con otros estándares. Los que hayan recibido auditorías en algún momento saben que hay otros estándares que eran muy similares y que logramos generar una alianza en la cual se generó un módulo extra y al productor le auditan Global Gap aseguramiento íntegro de fincas y 5 preguntas más y ya se ahorra una auditoría completa. Así que esto también viene muy bien. Fomentamos la transparencia, como les decía, a través de nuestro programa de integridad y trabajamos en la armonización de los requisitos con otros estándares para evitar las múltiples auditorías. ¿Sí? Acá viene una imagen que no quiero que se me asusten cuando la vean. No vamos a entrar en detalles exactos de esto. Esto es la gobernanza de Global Gap, es cómo está organizado Global Gap. Nosotros tenemos los miembros de la comunidad, yo hablo mucho de los miembros porque son realmente los pilares de Global Gap. Tenemos un comité asesor global, que es el que yo les mencionaba, que tiene mitad productores, mitad supermercados. Esperen que, ahí está.
tenemos la Secretaría de Global Gap y tenemos los comités técnicos, los grupos de discusión y dentro de la Secretaría tenemos el comité de homologación, el de integridad, el de certificaciones y los grupos técnicos nacionales de trabajo o de trabajo nacionales que son súper importantes. Con Daniel hemos estado juntos en el de Argentina mucho tiempo. Yo no puedo seguir el grupo porque ahora trabajo en Global Gap, pero durante muchos años trabajamos, es un grupo súper activo. En el Cono Sur es muy activo Argentina, Brasil tiene más de un grupo porque es un país muy grande y tiene escenarios diferentes. Chile tiene un grupo para lo que serían frutas y hortalizas y un grupo para acuicultura, porque acuicultura es muy importante. Si a alguno le interesa conocer más del Grupo Técnico Nacional de su país en particular, me avisa y también los puedo contactar. Los miembros de Global Gap siempre tienen una silla, digamos, siempre tienen un lugar en los grupos técnicos y el host, el que organiza, el que recibe, digamos, al grupo tiene que ser siempre un miembro de Global Gap y a veces se invitan otras organizaciones no miembros, pero que suman, ¿sí? Como les decía, no les voy a contar en detalle cada uno de los grupos y los comités técnicos, pero sí se los quería dejar para que lo puedan ver después en detalle. Algunos miembros, tenemos tres tipos de miembros, tenemos miembros minoristas, que serían los supermercados, acá hay algunos de ellos, tenemos miembros productores, que a veces son productores, a veces son grupos de productores, es muy común que las asociaciones de productores se hagan miembros de Global Gap para aprovechar los beneficios para toda la asociación. Y tenemos miembros asociados. Los miembros asociados son organizaciones que no son ni productores ni compradores. Por ejemplo, pueden ser organismos de certificación, pueden ser empresas de agroquímicos, pueden ser plataformas, no sé, de monitoreo de residuos, laboratorios, cualquier organización que sea parte interesada de la certificación Global Gap, pero que no sea ni productor ni comprador, entra en la categoría de miembros asociados. Voy a ver el chat porque veo que están preguntando algo. En Perú, ¿quiénes son? Ah, Paola, sí, en Perú hay un Grupo Técnico Nacional de Trabajo, hay un representante para Perú, si querés te doy el correo, es Ángelo Lazo. Eh, si les interesa, les paso. Tenemos una persona que se dedica exclusivamente a grupos técnicos nacionales de trabajo, que si quieren yo les dejo acá el correo en el chat. Dame un segundo. Les voy a dejar escrito. Estefano es de Grupos Técnicos Nacionales de Trabajo, ¿sí? Cualquier cosa le pueden escribir a él y le preguntan para contactarse con el grupo y demás. Les voy a dejar mi correo en el grupo, ya que estamos en el chat. Cualquier duda me la mandan ahí después. Y para el caso de Perú específicamente, solo porque me estás preguntando sobre Perú, Paola, la persona de contacto es Ángelo Lazo, que además él coordina Latinoamérica, que es la persona que hoy no pudo estar, es lazo@globalgap. Y en general siempre nuestros correos son el apellido @globalgap.org, así que en general es bastante fácil encontrar los correos. Pero para contactarte con la gente del grupo técnico de Perú, podés escribirle a Estefano. Si querés, copiame, así yo le comento de dónde sale, digamos, la consulta. Lo mismo con cualquier otro que quiera contactar a su Grupo Técnico Nacional de Trabajo, ¿sí? No sé, por ejemplo, es muy activo el grupo de México, o sea, hay grupos, bueno, el de Colombia, hay grupos especialmente activos y tenemos mucho contacto, así que cualquier cosa me lo consultan y les ayudo con eso. ¿Sí? Bien, continúo con esto. Solo era para mostrarles que la verdad que son muchos los miembros y son miembros como bastante relevantes. Una de las ventajas de ser miembro también es la visibilidad que se les da, ¿no? Más allá de sentarse en el grupo técnico de trabajo, trabajamos mucho en esto de generar redes entre los miembros, pero también darles visibilidad, hacerlos conocer, tratar de ayudarlos a que los productores los conozcan, ¿sí? Bien. Acá hay algunas cosas que no les voy a leer, simplemente las dejé para que... Uy, se me fue la presentación, disculpen un segundo. Ahí está. Solamente quería dejarles esto para que les quede a ustedes, porque ya realmente lo fuimos mencionando, pero sí aclarar que hoy Global Gap tiene un enfoque muy holístico de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Recuerden que las buenas prácticas
inician con temas de inocuidad especialmente enfocadas en fitosanitarios, en el control de los residuos de fitosanitarios, que es el tema que vamos a ver al final. Luego se empiezan a incorporar otros temas, se empieza a hablar de ambiente, se empieza a hablar de responsabilidad social, se empieza a hablar también inicialmente de lo que es la inocuidad desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista físico. Hoy el concepto es mucho más holístico, es mucho más eh, abarcativo, si lo queremos llamar así, y se enfoca en todos los temas, en la inocuidad, en los trabajadores, en la comunidad. Un poco el concepto tiene que ver con que el productor ya no piense solamente tranqueras adentro, sino que también vea su interrelación con el entorno, ¿sí? Acá de nuevo hay algunos datos que yo ya se los fui diciendo, pero se los quería dejar ordenados. Y sí les quiero contar esto, nosotros trabajamos, un dato que creo que no les había dicho es que tenemos más de 4 millones de hectáreas certificadas en este momento y siempre se cree que los productores que certifican Global Gap son solo los grandes productores. El 47% de los certificados de Global Gap son productores de menos de 2 hectáreas. No es a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, estamos acostumbrados a productores mucho más grandes, pero tengan en cuenta que hay muchos productores, ahora van a ver en dónde están distribuidos, pero en Europa, en Asia, que son productores mucho más chiquitos de los que estamos acostumbrados acá, y esto demuestra también que es un sistema que se puede adaptar a todas las situaciones. Algo más importante es el reconocimiento de GFSI. Para los que no lo conocen, GFSI es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, es una organización conformada por las grandes empresas de alimentos del mundo que establecen requisitos mínimos para dar reconocimiento a un estándar sobre inocuidad, ¿sí? Es como, no sé si conocen ICEAL, que lo hace para sustentabilidad, GFSI lo hace para inocuidad. Global Gap siempre hasta versión 5 tuvo reconocimiento GFSI. En versión 6 se decidió tener una edición con reconocimiento GFSI para todos los productores que así lo requieran y una edición sin reconocimiento de GFSI para aquellos productores que no tengan esta exigencia por parte de sus compradores y que realmente se les complique llegar al nivel de cumplimiento que establece GFSI, que siempre es un poquito más exigente, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Laura me pregunta si la certificación influye mucho, ahí estoy abriendo el chat, en el costo final del producto. No, en general, incluso el productor inicialmente gasta más en, invierte sería la palabra, invierte más en las mejoras que tiene que generar en el campo que en lo que es el costo de certificación. El costo de certificación está muy asociado al tamaño del productor. En los productores más grandes el costo es más grande, pero en los productores más chicos el costo es más chico. Incluso hay una opción de certificación grupal que hace que el costo disminuya aún más. Dependiendo de la situación inicial del productor, hay productores que están muy bien desde la infraestructura y la implementación para certificar no les implica grandes costos. Hay productores que no tienen nada y tienen que generar cierta infraestructura, pero realmente en general, por lo menos lo que nos plantean los productores y lo que me pasaba a mí cuando yo era implementadora y certificaba, estaba del lado del productor, digamos, en la certificación, las mejoras en la gestión te generan mucho ahorro. Es evidente la mejora en la gestión de los fitosanitarios, se pierden menos productos fitosanitarios que antes era muy común, se vencen menos productos fitosanitarios, hay menos accidentes laborales, realmente hay muchas mejoras, se cumplen los requisitos legales del país, por ejemplo, eso hemos visto que los productores que empiecen a certificar dejan de tener multas por incumplimientos a temas laborales de legislación. eh, Realmente habría que ver cada situación particular, pero el costo no influye tanto en el productor. Por supuesto, el productor, si puede evitar el costo de la certificación, lo va a evitar, pero tiene que ver con el tamaño y tiene que ver con la certificación si es individual o es grupal, y siempre se cobra, el organismo de certificación presupuesta en función de la cantidad de días de auditoría. Por esto es que para los productores chicos no es tan alto y para los productores grandes, si tienen más tiempo de auditoría, es un poco más alto. Muy general fue mi respuesta, Laura, perdón, tendríamos que tener una situación específica para poder darte un ejemplo específico. Si querés, después
lo hablamos o me compartís por mail alguna situación y yo te consulto con un organismo de certificación cuál sería el costo asociado, ¿sí? También depende si contratan un organismo de certificación que tiene auditores locales o el auditor tiene que venir desde otro lugar o desde otro país, que a veces eso ocurre. Hay muchos factores a tener en cuenta para evaluar el costo. Pero para productores chicos, realmente lo que más conviene son las opciones de grupo, que de nuevo, después me cuentan, o María Cecilia, si querés ir tomando nota de lo que les parezca relevante, la próxima charla lo podemos hablar, de cuáles son las opciones de certificación, de productor individual, de productor grupal. Me cuentan si hay algo en particular que les sirva y yo se los desarrollo la próxima vez que nos reunamos. Bien, ahora sí vamos a ir un poco a lo que son los requisitos. ¿Qué pide Aseguramiento Integrado de Fincas de Global Gap? Esto es cómo están distribuidos los requisitos. Hay un 12% de los requisitos que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores. Estos son requisitos de capacitación, de seguridad y higiene, de equipos de protección, hay de conocimiento de sus derechos. Realmente se han ido incorporando cada vez más requisitos que tienen que ver con el bienestar laboral. Hay un 17% de requisitos asociados a los procesos de producción como tal. Hay un 12% de requisitos que tienen que ver con la reglamentación, la gestión y la trazabilidad. La trazabilidad van a ver que es sumamente relevante desde el primer requisito hasta el último. Por supuesto, inocuidad alimentaria. Y cuando hablamos de inocuidad alimentaria, hablamos de principalmente todo lo que tenga que ver con productos fitosanitarios y límites máximos de residuos, pero también todo lo que tenga que ver con microbiología, con peligros microbiológicos y con temas físicos, como digamos en un tercer lugar, porque en el caso de los productos, los cultivos, que son productos que se consumen en fresco, la contaminación física en general es más detectable a simple vista, por supuesto, que la microbiológica o la química. Tenemos un estándar, yo les estaba hablando de frutas y hortalizas, tenemos un estándar para flores y ornamentales. Entiendo que no es tan relevante para ustedes, pero se los quería dejar acá. El estándar de flores y ornamentales no tiene requisitos de inocuidad porque lo que son flores comestibles se consideran dentro de frutas y hortalizas, ¿sí? En este caso, estamos hablando de flores y ornamentales a modo decorativo, por decirlo de alguna manera. Hay una categoría de flores y flores comestibles dentro de frutas y hortalizas. Pero sí se los quería mostrar. Perdón, en el anterior no les mencioné que hay un 36% de requisito de sostenibilidad ambiental, para que vean cuánto de peso tiene hoy el tema ambiental en el estándar en la versión 6, ¿sí? Realmente se le ha dado mucha fuerza a esto. En el caso de flores y ornamentales, tenemos un 31% de los requisitos de sostenibilidad ambiental, 28% sobre el proceso de producción, 22% sobre gestión y trazabilidad y 19% sobre el bienestar de los trabajadores. Y último, pero no menos importante, tenemos un estándar para acuicultura. El estándar de acuicultura, de nuevo, entiendo que para ustedes no es relevante, pero se los quería mostrar. Tiene mucho que ver con la parte de responsabilidad social, porque hay muchas malas experiencias con producción acuícola y temas sociales. Hay un gran porcentaje, el 24% de los requisitos tienen que ver con bienestar animal, que no es menor. Cuando uno empieza a trabajar en buenas prácticas acuícolas, conoce un montón de prácticas que uno no se imaginaría que le hacen a ningún tipo de animal, pero que sí se hacen en acuicultura y que los productores certificados con Global Gap no pueden hacer, están dentro de los requisitos el control de esas prácticas. Y bueno, inocuidad, sostenibilidad ambiental y bienestar de los trabajadores de nuevo. ¿Tienen alguna pregunta de esto que les mencioné recién o sigo? ¿Tienen todos bien? No veo ninguna en el chat. Ah, Bien. acaban de levantar una mano. Sí, Lisandro. No, perdón, aquí se pone el dedito para arriba que veníamos bien. Ah, no hay problema. Perfecto. Sigo. Perdón que voy un poco rápido, pero como es toda la parte introductoria, hay que apurarla para llegar a lo más concreto. Bien. Esto es cómo están distribuidos los productores bajo certificación en el mundo. Siempre piensan que la mayoría de los productores están en Latinoamérica como exportadores a contraestación de Europa.
y les va a sorprender, pero la gran mayoría de los productores que tienen hoy Global Gap están en Europa. Fíjense que más del 60% de los productores están en Europa porque los mercados también les piden el certificado de los productores europeos, ¿sí? Sí, después de Europa está África, que también como nosotros les exporta a contraestación, está América Latina y siguen Asia y Oceanía, y muy lejos viene América del Norte, que hace muy poquito ha comenzado a eh, certificar Global Gap sus productores. Esto sí es importante, eh, o por lo menos me parece relevante contárselos, y tiene que ver con la familia de productos de Global Gap. Global Gap tiene como tres grandes grupos de productos. El primero es Local Gap, ahora se llama aseguramiento primario de fincas, le decíamos Local Gap antes, pero lo seguimos llamando así. El aseguramiento primario de fincas, ahora se los voy a contar más en detalle, pero no es una certificación, es una verificación. Es una manera de que el productor vaya llegando a Global Gap de a poquito, ¿sí? Le permite tener un nivel base, un nivel intermedio y después llegar a una certificación. Ese se los voy a contar un poquito más en detalle en el próximo slide. Vieron que cuando empezamos yo les conté que Global Gap es una organización, pero que tiene más de un estándar. Bueno, dentro de esos estándares está aseguramiento integrado de fincas, que es el estándar madre o del que más hablamos, pero también tenemos otros estándares como, uy, se me fue, espérenme un segundo, aseguramiento de inocuidad alimentaria, aseguramiento de manipulación de producto, cultivos para procesamientos, norma armonizada de inocuidad alimentaria, muchos de estos principalmente enfocados en los nuevos requisitos de Estados Unidos. De nuevo, si les interesa algo en particular de los otros estándares de Global Gap, me cuentan y también les armo una presentación para la próxima. Y algo que está tomando mucha fuerza son los módulos add-on o adendas de Global Gap, que son módulos extra voluntarios específicos de un tema. Entonces, por ejemplo, un productor puede hacer aseguramiento íntegro de fincas y el comprador le pide más de responsabilidad social y agrega una adenda de responsabilidad social, que se llama GRAS. O el comprador le está pidiendo que demuestre el uso sostenible del agua de riego y el productor agrega el add-on de Spring, que es el uso sostenible de agua de riego. Así tenemos una serie de add-ons que, ahora les voy a dar algunos ejemplos más, que le permiten al productor, con un módulo extra, agregar un tema sin tener que tener una certificación de otra norma, ¿sí? De otra norma que profundice el tema. Ahora sí, les cuento cómo funciona Local Gap o aseguramiento primario de fincas. Este es un camino hacia la certificación. El primer año el productor puede hacer el nivel base, el segundo año es el nivel intermedio, es como hacer un porcentaje de los requisitos el primer año, otro porcentaje mayor el segundo año, ir creciendo de a poquito, porque ¿qué pasa? Si ustedes le dicen a un productor, tenés que certificar Global Gap para dentro de 3 años, ¿qué hace el productor? Espera dentro de 2 años y medio para poderse implementar, ¿no? En general, ¿no? Estamos generalizando, pero es muy habitual que esto pase. En cambio, si el productor va teniendo un seguimiento anual en el cual se evalúa que incorporó los primeros requisitos del primer año, incorporó los segundos requisitos del segundo año, el tercer año puede a veces hacer la norma que tiene solo inocuidad, que es una norma que tiene los requisitos de inocuidad de Global Gap, pero de IFA, pero que no tiene ambiente y no tiene responsabilidad social. Y el cuarto año puede certificar aseguramiento integrado de fincas, o el tercer año puede certificar aseguramiento integrado de fincas. Pero, no sé por qué se me pasan, disculpen, ahí está. Estos son verificaciones. Ahora, el nivel base parte del uso de productos fitosanitarios registrados y parte del control de los límites máximos de residuos. Ese es el tema prioritario por el cual el productor tiene que comenzar siempre, ¿sí? Después van creciendo los puntos. Si quieren estos documentos, están disponibles. De hecho, está la versión que comienza a ser obligatoria recién en marzo del año que viene, ya está disponible. Cualquier documento de estos que ustedes quieran, me lo piden y se los envío. Te los envío a vos, María Cecilia, así se los compartís a todos, porque todos los documentos de Global Gap son gratuitos. No hay ninguna norma que haya que comprar, como ocurre con otras normas. Así que si quieren ver o los de aseguramiento primario de fincas, los de IFA, los add-on, cualquiera de los documentos, me cuentan y se los comparto. ¿Sí? Bien,
Ahora sí les voy a hablar de los add-ons. Como les dije, los add-ons son módulos extra que se suman a la certificación de aseguramiento integral de fincas. No se puede hacer un add-on solo sin aseguramiento integral de fincas, porque esa es la base, ¿sí? Y se puede, por ejemplo, tener GRAS, que es responsabilidad social, SPRING, que es sostenible del agua de riego. Hay un add-on específico de biodiversidad, hay un add-on específico de bioseguridad para banano, que tiene que ver con la prevención del Fusarium rasa 4. Hay un add-on específico de métricas, hay un add-on específico para el cumplimiento de la ley de la modernización de la inocuidad de los alimentos de Estados Unidos. Realmente hay como una solución para cada caso y además hay add-ons que son privados, que a veces no los mencionamos, pero que supermercados que hacían sus propias evaluaciones a los productores acordaron cuáles eran sus requisitos con nosotros. Entonces el productor, en vez de recibir la auditoría de Global Gap y la auditoría del cliente, recibe la auditoría de Global Gap y el mismo organismo de certificación le evalúa el add-on de ese supermercado, ¿sí? El módulo extra del supermercado, y se ahorra una auditoría y además nos ahorramos en general todos una cantidad de viajes y de huella de carbono de auditores viajando por el mundo. ¿Alguna duda hasta acá? Tienen bien. Bárbaro. Las cámaras por segundo nos prendió. Ok. Bien, después tenemos una base de datos en la cual ustedes pueden entrar con la identificación del productor y pueden verificar si está certificado, si está aprobado, si está suspendido, qué productos, cuándo vence. También esto, si necesitan más información, se los puedo profundizar más adelante. Y acá les dejo 10 motivos por los cuales elegir la certificación de Global Gap. De nuevo, esto no se los voy a leer, se los quería dejar en la presentación. Eh, Creo que esto todos lo conocen y quiero ir más puntualmente. Bueno, eran 10 motivos, ahora hay 12. No sé por qué. Creo que agregamos 2 y no le cambiamos el título. Ahora quiero ir específicamente a los requisitos de gestión de límites máximos de residuos, pero les quería preguntar si hay alguna duda hasta acá. Si no, ya voy más específicamente a los requisitos. ¿Una duda? Barra. Bien. ¿Qué pide Global Gap, aseguramiento integral de fincas con respecto a límites máximos de residuos? Lo primero que se pide es el cumplimiento de la etiqueta. Cuando hablamos de cumplimiento de la etiqueta o el marbete, el productor tiene que cumplir con todos los parámetros de la etiqueta. ¿Qué parámetros? El cultivo, el agente a controlar, la dosis, el momento de aplicación, las condiciones para preparación de la mezcla. Lo que diga el marbete para Global Gap es un requisito y es obligatorio y son obligaciones mayores. ¿Qué quiere decir que son obligaciones mayores? Global Gap tiene requisitos mayores. Cuando digo Global Gap así me refiero a aseguramiento integrado de fincas, solamente por costumbre y no decir todo el nombre tan largo. Tiene requisitos mayores, menores y recomendados. Los mayores se tienen que cumplir el 100%. Ningún productor aprueba con un requisito mayor incumplido. Los menores hay que cumplir el 95% y los recomendados no tienen porcentaje mínimo. En general, todos los requisitos asociados a productos fitosanitarios son mayores, ¿sí? Ese sería un poco el resumen de esto. Bien, hay que considerar también el periodo de carencia, todo lo que sean restricciones de uso. Si la etiqueta dice el periodo de carencia es el tiempo legal en el país para que tiene que pasar entre la aplicación y la cosecha. Algunos productores además usan intervalos precosechas mayores que tienen que ver con cumplir límites máximos de residuos más restrictivos establecidos por alguno de sus clientes. Pero al menos el tiempo de carencia tiene que estar cumplido siempre. El productor tiene que conocer los límites máximos de residuos vigentes siempre en el país de producción. La legislación local es siempre mandatoria, es la base. En ningún caso se puede violar la legislación local. Si un productor está produciendo para un país que tiene menos restricciones de agroquímicos, no puede basarse en eso. Tiene que basarse primero en lo más restrictivo, que muchas veces puede ser su país o puede ser el de destino. Entonces, por un lado, conocer los límites máximos de residuos del país y por otro lado, conocer los límites máximos de residuos del país con el que el productor va a comercializar. Y acá hay algo importante.
cuando un productor se registra con un organismo de certificación para tener una auditoría de aseguramiento integrado de fincas, tiene que declarar para qué países. ¿Por qué? Porque si el productor declara únicamente Unión Europea, el auditor le va a comparar los resultados de los análisis con los parámetros de Unión Europea. No lo va a comparar con los de Estados Unidos, con los de otros países, ¿sí? Si el productor no declara algún país o alguna región en el certificado, ese certificado no es válido para ese lugar, porque el auditor no comparó los resultados con los límites máximos de residuos de ese país. Entonces, por lo general, en Latinoamérica los productores declaran Unión Europea y Estados Unidos como mínimo, y en algunos casos agregan otros países específicos a los que venden. El certificado, para que quede súper claro, solo tiene validez para los países declarados por el productor, porque son los únicos límites evaluados por el auditor, ¿sí? Me dicen si eso no quedó claro y lo explico de otra manera. Bien, entonces, en base a disponer de esta información y cumplir con los requisitos de la etiqueta, el productor tiene que hacer una evaluación de riesgos. Muchos de los requisitos de Global Gap se basan en una evaluación de riesgos porque es la manera de adaptar los requisitos a la situación específica del productor. ¿Qué va a tener en cuenta el productor al momento de realizar esta evaluación de riesgos? Esto muchas veces lo hace el técnico, no lo hace el productor, depende cada productor. Tiene que ver el cultivo o grupos de cultivos similares. No hace falta hacer una evaluación de riesgo por cada cultivo si es un cultivo muy similar en aplicaciones de agroquímicos, en cosecha y demás, pero si no, hay que hacer una por cultivo. Las evaluaciones de riesgo tienen que estar documentadas y tienen que actualizarse al menos una vez al año o cada vez que hayan cambios. Tiene que haber información que le permita al productor mejorar sus prácticas para mostrar que cumple con los límites máximos de residuos del país de producción y de los países destino. Y esta evaluación de riesgo es la que va a determinar si hay que hacer análisis de residuos y cuántos, dónde y cuándo realizar los muestreos, que no es menor, el tema de muestreo es súper importante, y qué tipo de análisis realizar. Y acá ustedes me van a decir, pero puede ser que un productor diga que no va a hacer análisis de residuos. No. Para que un productor diga que no va a hacer análisis de residuos un año en un cultivo, tiene que haber años de información de respaldo, ¿sí? Nosotros tenemos en versión 5 hay un anexo que establece cómo hacer esta evaluación de riesgos. En versión 6 está en la guía de implementación de versión 6. Tenemos ciertos lineamientos. Para esto no queda a libertad del productor decir, no hago ningún análisis, ¿sí? Hay ciertos parámetros que determinan mínimos de análisis. Bien, los análisis de residuos, en este caso, se consideran una herramienta para verificar que se cumplen los límites máximos de residuos. Pero, basados en la evaluación de riesgos, lo que buscamos es que el productor haga las cosas bien sistemáticamente para tener resultados que cumplan con estos límites máximos de residuos todo el tiempo, no solamente lo que se haya hecho el análisis. Acá, fíjense que yo menciono el anexo de la versión 5 y en el caso de la versión 6 se tienen que referir a la guía, que son todos documentos que de nuevo son gratuitos y están disponibles en la página de Global, pero cualquier cosa me los piden y se los envío. Bien, ahora, cuando el productor determina que tiene que hacer análisis de residuos fitosanitarios, que en general es en la mayoría de los casos, en la práctica, la mayoría de los productores individuales realizan un análisis por año por cultivo. Después van a ver que hay un sistema de monitoreo de residuos que permite bajar la cantidad de muestras cuando uno puede demostrar que hasta estadísticamente son representativas, pero es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero cuando el productor define que hay que hacer análisis de residuos, hay que definir que la muestra se tome cuando se haya cumplido el periodo de carencia o el intervalo precosecha cuando sea más extenso. Hay que seguir el programa de muestreo, tiene que haber un programa de muestreo documentado y las muestras se tienen que enviar a laboratorios acreditados con ISO 17025, ¿sí? Esto es importante, no se pueden mandar a cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio
que esté acreditado ISO 17025 para esos análisis de fitosanitarios, para esos análisis de residuos. El programa de muestreo tiene que permitir verificar la implementación de buenas prácticas, verificar el cumplimiento de los LMRs, controlar que no existe contaminación cruzada y controlar que solo se usaron productos autorizados en el cultivo. Siempre hay que buscar que el muestreo se tome en el lugar más riesgoso, ¿sí? A veces es al lado de un vecino que pudo haber tenido deriva. Igualmente hay requisitos específicos para controlar la deriva y demás, pero siempre se tiene que buscar el lugar más riesgoso para tomar las muestras, de manera que si ese lugar, que ese producto respeta los límites máximos de residuos y los productos autorizados, el resto cumple. También se tiene que definir al momento de definir el programa de muestreo, el número de muestras que se van a tomar, cuándo y dónde se van a tomar y qué tipo de análisis de residuos se va a realizar. Con respecto a los grupos de productores, como yo les mencionaba, hay un lineamiento específico de programas de muestreo, hay un checklist del sistema de monitoreo de residuos que permite evaluar que el muestreo sea representativo para todo el grupo, ¿sí? Una de las formas de bajar los costos en los grupos de productores es tener un muestreo de análisis de residuos y no tener un análisis por cada cultivo, por cada productor, cuando hay tratamientos homogéneos, condiciones homogéneas y se hacen muestras representativas, ¿sí? Bien, con respecto al número de muestras, los factores que influyen son el cultivo o la cantidad de cultivos, el país de producción, la superficie o toneladas producidas. No es lo mismo un productor de media hectárea que un productor de 2.900 hectáreas. El muestreo va a ser superior. El número de sitios de producción, de nuevo, no es lo mismo tener un solo sitio que tener muchos sitios en lugares diferentes con condiciones diferentes. La intensidad del uso de fitosanitarios, tengan en cuenta que mientras más cantidad de fitosanitarios se apliquen, más relevantes van a ser los análisis, pero además probablemente se tengan que realizar más muestras en función de si tenemos un plan de aplicaciones homogéneo o tenemos diferentes planes de aplicación en cada lugar. El historial del productor, van a ver que si uno entra en detalle, Global Gap le permite al productor que tiene muchos años de análisis en los cuales nunca ha tenido productos por encima de los límites máximos de residuos, les permite bajar el muestreo, no así con productores que hayan tenido resultados adversos. Y en el caso de los grupos de productores, la cantidad de miembros también va a determinar el número de muestras a tomar. ¿Cuándo se van a hacer las muestras? Siempre en el momento de mayor riesgo. En general, siempre se busca lo más cercano a la cosecha posible, dependiendo de que si una vez que se empieza a cosechar, se siguen haciendo aplicaciones. Acá tenemos situaciones distintas con los cultivos de cosecha continua y los cultivos de cosecha anual, ¿sí? Entonces, cuando hay una temporada de cosecha, se busca que sea lo más cercano a la cosecha, una vez cumplidos los intervalos de precosecha. Cuando es cosecha continua, se busca el momento más riesgoso de la temporada. ¿Dónde? Va a depender de la evaluación de riesgos, de las variedades, de los lugares con más posibilidad de contaminación. Y siempre es importante que sea representativa esa muestra para el análisis. De hecho, estamos trabajando en una plataforma de monitoreo de residuos que en breve la vamos a ofrecer a los productores, en las cuales se pide que además la muestra no la tome el productor, la tome un tercero. La tome el laboratorio, la tome un tercero, que dé todavía más transparencia a la muestra, que ese resultado se suba directamente a esta plataforma, que los compradores puedan verlo y que se evite que el comprador tome otras muestras nuevas de plaguicidas del mismo producto en el destino para evitar múltiples análisis de lo mismo. Bien, esto ya se los mencioné, pero además de todo esto, el informe tiene que estar asociado a la muestra. Entonces, cuando se toma la muestra, se tiene que registrar el número de lote, la variedad, la fecha de muestreo, se tiene que tener un tamaño de la muestra adecuado a lo que solicita el laboratorio, se tiene que seleccionar el producto de acuerdo a lo que solicitó el laboratorio,
y se tiene que acondicionar correctamente. No sirve de nada sacar la muestra del lugar correcto si después no sabemos cuál muestra es de qué lugar o la dejamos 24 horas al sol con 40 grados y realmente hay una alteración de esa muestra. Entonces, hay que seguir el procedimiento de muestreo, hay que seguir además el procedimiento de acondicionamiento y demás hasta llevar al laboratorio. Cuando hablamos del tipo de análisis de residuos, hay que considerar todos los tratamientos realizados, todos los principios activos aplicados en el cultivo, pero también todos aquellos que pudieran estar presentes por contaminación cruzada. Y los requisitos específicos del comprador. Hay algunos compradores que piden específicamente algunos productos que sí o sí se analicen porque, aunque uno no los aplique, están en listas negras, o sea, en listas prohibidas, y quieren asegurarse de que no haya presencia de esos productos, ¿sí? Entonces, siempre el productor va a tener que evaluar qué le está pidiendo su cliente. Los resultados deben ser trazables, al menos hasta el establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado del laboratorio tiene que decir el nombre de la chacra y del productor. ¿Por qué se pide esto? Para que no vayan a andar dando vuelta reportes que digan manzana del productor 3 y el productor 3 no tenga ninguna referencia a quién es, ¿sí? Entonces, la muestra tiene que ser trazable al productor y al campo, o al lote, o a la chacra, según como le digan donde ustedes estén, o a la finca, para asegurarnos de que no hay nadie usando el mismo informe de análisis para diferentes productores, para diferentes clientes, al no tener nombre. Entonces, siempre tienen que ser análisis trazables. En el caso de que nosotros detectemos por cualquier motivo o un organismo de certificación detecte cualquier adulteración en un reporte de un análisis de residuo, es un motivo de investigación del equipo de integridad, ¿sí? Es algo muy, muy grave. Recuerden que las auditorías se basan en confianza, pero cualquier falta a la confianza es un motivo de investigación. Los resultados se deben comparar con la legislación aplicable, como les decía, del país de producción y del país de destino. Muchos laboratorios ya ofrecen esto en automático, hacen un comparativo en el mismo informe de resultado y además la evaluación de riesgos tiene que complementarse con un procedimiento en caso de resultados adversos. ¿Qué resultados adversos podemos tener? Podemos tener que se incumple el límite máximo de residuos de un comprador, pero no necesariamente de nosotros. Podemos tener que hayan incumplimientos a la legislación o que aparezcan productos no aprobados en el país de producción, y es una situación completamente diferente. No es lo mismo no cumplir lo que pide un cliente que no cumplir la legislación local, y puede ser que nos aparezcan productos no usados en el establecimiento y que haya que evaluar si hubo deriva del vecino, si hubo una contaminación de la muestra en el laboratorio. Siempre tiene que haber un procedimiento que, que determine qué van a hacer en los casos en los que hayan algún tipo de resultado adverso. ¿Qué hacemos si no cumplimos con el cliente? ¿Qué hacemos si no cumplimos con la legislación nacional? ¿Qué hacemos si aparece algo que no tiene que ver con lo que nosotros usamos en el campo? Bien, estos son los requisitos específicos de Global Gap, pero puntualmente siempre se tiene que priorizar la legislación vigente. Y acá, ¿qué debemos considerar? La legislación del país de producción, la legislación, lo repito muchas veces porque esto es lo más importante y hay productores que todavía preguntan, pero si el cliente a mí me lo permite usar y no me lo permite el país, ¿por qué no lo puedo usar? Porque siempre la legislación local es mandatoria y en algunos casos algunos países no establecen sus límites y les permiten usar los datos del códex. En ese caso, el códex también es aplicable. Entonces, esto ya se los dije, solo se los quería dejar de nuevo destacado para que no quede ninguna duda. Siempre se tiene que cumplir el límite máximo de residuos más restrictivo, sea el del país o el del destino. Y en general, yo siempre les comparto que hay información disponible en Internet de manera gratuita para los productores. No es que el productor tiene que pagar por esta información. Están los límites máximos de residuos de Unión Europea, están los límites máximos de residuos de Estados Unidos, que son los dos compradores más comunes declarados en los certificados,
y está toda la información de los límites máximos de residuos del Codex Alimentarius disponible de manera gratuita para los productores. Yo con esto cierro lo que les quería hacer de introducción hoy. Sí, antes de cerrar, los quiero invitar a estar en contacto a través de las redes. Toda la información de Global Gap, todos los documentos, mucha información está de manera gratuita en la página web, que es www.globalgap.org. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Particularmente, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandra Pistagnesi, en Instagram como Ale-Pistagnesi, que estamos haciendo vivos todas las semanas abordando los temas nuevos de versión 6. Y en YouTube, que es donde subo todos los videos para que los tengan disponibles después de las actividades, también como Alejandra Pistagnesi, ¿sí? Con esto yo cierro y acá les dejo los datos de Global Gap. Cualquier duda pueden escribir a info@globalgap.org. Este es el teléfono de la oficina en Alemania. Esta es la página web. Puntualmente yo les dejé en el chat mi correo, es pistagnesi@globalgap.org. Esto fue lo más rápido que les podía dar esta introducción. Era un poco para ponerlos en contexto. Y si hay alguna pregunta, volvemos a la parte de preguntas. Les dejo esto acá por si necesitaban ver cómo encontrarnos. Quedó claro, fue muy introductorio, me cuentan, así la próxima vez vamos profundizando un poco más. No sé si todos conocían Global Gap, para los que ya lo conocían, Daniel, por ejemplo, ya esto capaz que mucho lo conocía. Gracias, Laura, ahí estoy viendo algunos comentarios. Acá Julio nos está haciendo una pregunta en el chat. ¿Qué formación debe tener el auditor? A ver, hay dos auditores, los auditores internos y los auditores de organismos de certificación. Los auditores internos, en el caso de los productores individuales, los productores chiquitos, digamos, no tienen un requisito específico porque en realidad se permite hacer una autoevaluación por parte del productor para que el productor no tenga que contratar a alguien. Pero son casos específicos de autoevaluación. Los auditores de grupos de productores que evalúan los campos y los auditores externos, los auditores de organismos de certificación, tienen que ser ingenieros agrónomos o carreras afines, tienen que poder demostrar, a veces pueden ser ingenieros en alimentos, por ejemplo, pero tienen que tener formación en todo lo que tenga que ver con manejo de fitosanitarios, límites máximos de residuos, fertilizantes, manejo de suelos. En general, lo más recomendado es la formación como ingeniero agrónomo o técnico agropecuario. Eh, el auditor tiene que poder evaluar las prácticas agrícolas, si el productor hizo una aplicación y esa aplicación fue acorde a los monitoreos o no, si se siguieron las indicaciones de la etiqueta. Hay mucho específico de la formación técnica y la experiencia de la persona. Los auditores de organismos de certificación, además, tienen que tener una serie de capacitaciones que se las da el organismo de certificación. Uno no se puede formar independientemente. Se tiene que formar dentro de un organismo de certificación. Por supuesto, mientras más formación tenga la persona, más fácil es que los contrate un organismo de certificación. Pero el auditor del organismo de certificación tiene que poder mostrar que tomó el curso de aseguramiento integrado de fincas, que aprobó los exámenes. Si va a auditar un addon, tiene que tener la formación en ese addon, ¿sí? Julio, un poco te lo contesté en general. Contame si era sobre organismo de certificación, sobre auditor interno, si me querés preguntar Sí, algo en realmente. particular. Hola, sí, muchas gracias. Sí, realmente sí me contestaste. Estaba más como hacia Genial. el lado del auditor interno, pero gracias por la otra explicación, está muy claro. Y ese auditor interno, digamos, que sería el del sistema de gestión, esa formación, no se podría uno como auditar, perdón, como tener ese reconocimiento como auditor interno para el sistema de gestión. Para el sistema de gestión, uno de los requisitos del sistema de gestión es que el responsable del sistema determine los niveles de formación de sus auditores internos. Entonces, normalmente lo que hace el responsable del sistema de gestión de calidad es considerar los requisitos que están en el reglamento para organismos de certificación y tomar como en paralelo, digamos, si el organismo de certificación pide que sea ingeniero agrónomo, yo pido que sea ingeniero agrónomo. O sea, en general el sistema de gestión lo determina así.
¿Qué pasa? El auditor del sistema de gestión de calidad tiene que tener formación en sistema de gestión de calidad. Muchas veces, de hecho, Global Gap da el curso de auditor interno de sistema de gestión de calidad. Si es una persona que va a auditar solamente las fincas, es suficiente con tener el curso de aseguramiento integrado de fincas, ¿sí? Ok. Entonces, el auditor del sistema de gestión de calidad tiene que tener la formación en aseguramiento integrado de fincas, tiene que tener la formación en sistema de gestión de calidad y tiene que ser agrónomo o una carrera afín y tiene que tener experiencia de auditoría, al menos Ok. anterior. Dentro de los documentos de reglamento de Global Gap hay un documento en particular que habla de los requisitos de formación de los auditores de organismos de certificación. En general se basan en esos requisitos. Y la dirección de la empresa tiene que dar el visto bueno a esas, o sea, tiene que confirmar que la persona está suficientemente capacitada. Pero algo que es indispensable es que el auditor sea independiente de la implementación. Yo no puedo nunca auditar el mismo trabajo que realicé, ni siquiera internamente, salvo en las opciones 1, que a veces el mismo productor se implementa, lee los documentos, se implementa y se hace la autoevaluación por una cuestión también de costos. Pero Sí, claro. en los grupos de productores o en las empresas, el auditor tiene que ser independiente de su trabajo, de su implementación, ¿sí? Ok. Alejandra, muchas gracias. Un placer. Sonia. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alejandra. Qué gusto saludarte. Muy buena tu presentación, me encantó. Tengo una consulta. En el caso de productos agroquímicos que no tienen LMRs disponibles en la bibliografía y que, por ejemplo, se registran, ¿no es cierto?, en un país determinado, pero yo quiero vender mi producto en la Unión Europea o en Estados Unidos y no tengo esos límites máximos de residuos para el cultivo al cual yo estoy aplicando el producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Ahí depende de lo que establezca la ley del país en el que vos estés. Si O el país sea, permite el uso o no permite el uso. O O sea, sea, ¿está permite el registrado para uso, el país o digamos que no? permite el uso, pero por ejemplo, digamos que yo mi información bibliográfica la tomé voy a poner un ejemplo, la Sí. tomé de Japón, por ejemplo, pero yo Ujú. mi producto no lo voy a vender en Japón, sino digamos que yo lo voy a vender en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no dispone de este límite máximo de residuo en este país. Y yo saqué la bibliografía con la cual sustenté mi registro aquí, digamos, en el país, en Japón, por ejemplo. Bien, O te tal pregunto vez una en... cosa. Ajá. ¿Pero el producto está registrado para ese cultivo en el país en el que producís? Exactamente. Sí, Bien, exactamente. la Digamos que es primera así. parte es esa. La primera parte es que el producto esté registrado para ese cultivo en tu país. Después, depende de cada país destino si te permiten que cuando ellos no establecen un LMR vayas al códex o no. Y depende también del comprador. Hay que consultarlo con el comprador. Porque hay compradores que no permiten, aunque el país sí lo permita, traspolar estos estudios, ¿sí? Habría que ver un caso muy puntual y habría que entrar más en detalle. Pero en Sí, algunos igual casos, ahí, sí, Alejandra, una cuestión. sí, Estados Unidos y la Unión Europea sí o sí tenés que respetar los LMR de ellos, por más que, o sea, que el uso nacional, eso lo dijo como lo dijo Alejandro en la presentación. El uso nacional muchas veces en las certificaciones de exportación es algo que vos tenés que cumplir para cumplir con la normativa nacional, pero de nada te sirve, lamentablemente, para exportar un producto. Salvo, lo único es que arrancás como cumpliendo, pero es el gran problema, que vos cumplís la normativa nacional perfectamente, pero no podés cumplir la normativa del país que te compra. sí, Eh, exactamente. De hecho, si por eso vos entras a habría la que ver el página, caso. claro, habría que ver el caso específico para tener un ejemplo más concreto, porque lo estamos viendo como muy en el aire, pero si vos entras con ese producto a la información de los productos permitidos, los límites máximos de residuos de Estados Unidos, por ejemplo, y el producto no aparece, no tiene límite máximo de residuo, es probable que o esté en la lista de los que no se pueden usar o directamente no lo puedas usar. Es distinto a veces con otros países de destino que directamente te dicen, mira, nosotros no tenemos el MR, podés ir al Codex. Pero Estados Unidos y Unión Europea, en esos dos links que yo les dejé en la presentación, tienen su lista de qué productos se puede y qué productos no se pueden. Eso es
a veces una complicación para el productor, y muchas veces tiene que ver con que a veces hay productos que no se registran porque comercialmente, por ejemplo, no sé, en Argentina son súper interesantes para soja, pero nadie lo va a registrar y capaz que funciona para una plaga en frutilla, pero no lo van a registrar. Entonces, eh, eso a nivel nacional. Y a nivel destino, tenés que regirte sí o sí por lo que establezca la autoridad competente. Pero bueno, tendríamos que ver el producto en particular para poder discutirlo más en detalle. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo sé que más adelante nos vas a seguir explicando un poquito más, pero por ejemplo, esto también ocurre, siendo un poco más específicos, con productos biológicos, los cuales no disponen de límites máximos de residuos en muchos de los países destino, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en nuestros países de origen, de donde parten nuestros productos, estos límites máximos de residuo no son considerados en algunas normativas, pero para registrarlos, obviamente, ¿no? Pero ya cuando el producto se exporta, también llega esa preocupación por parte del productor, si el producto va a ser o no aceptado en su lugar destino. Sí, lo Sí, que ahí pasa te con hago los productos una biológicos. Sí, dale, dale, aclaración. Daniel. Ujú. Eh, Justamente por ese tema de que hay países que los ponen a los productos biológicos como exentos del MR y otros por ahí tenían alguna consideración en particular, por ejemplo, tampoco hay muchos, pero por ejemplo la Sabiractina es un caso, el Codex estableció un grupo de trabajo en donde están haciendo un listado de aquellos productos que no requieren establecimiento de límite máximo de residuo para evitar esta cuestión. Habría que ver justamente el caso puntual este, Sí. pero la realidad es que la mayoría de los productos que están exentos en todo el mundo, porque Ujú. los paquetes de datos son uno. Pero habría que ver el caso puntual este, está bueno para tener algún caso puntual que esté limitando el comercio, el límite de residuo de un biológico, ¿no? Yo no conozco algún caso puntual más allá de la azadiractina. Sí, gracias, Daniel. También hay que ver que a veces algunos productos biológicos ni siquiera los encuadran como producto fitosanitario, entonces no se establece la necesidad de cumplir los requisitos con producto fitosanitario. De nuevo, hay que ver cada producto particular, pero hay algunos productos biológicos que se consideran otras sustancias, no se consideran ni fitosanitarios ni fertilizantes, y uno los tiene que registrar y demás, pero no tienen que aplicar toda la legislación, son productos que vienen sin banda, de hecho, de nuevo, hay que ver el producto específico. Tal vez, Daniel, vos después podés, si Sonia te pasa el dato, podés buscarlo, o el grupo, pero sí, hay mucha cosa nueva que uno se va a ir adaptando en la medida que, se va a ir regulando en la medida que vayan avanzando, ¿no? Cada vez más hay productos biológicos, por suerte. Hay toda una evolución con los productos. No sé si hay alguna consulta más. En el chat no hay ninguna. Bueno, yo voy terminando entonces por mi parte. Muchas gracias por toda la atención. Espero que les haya servido. Yo sé que lo de hoy fue muy general para los que ya están involucrados en el tema hace mucho, pero como teníamos diferentes niveles de conocimiento del tema, era como para tener una base. Vamos a estar haciendo un par de actividades más. Tenemos una planeada, creo que todavía no pusimos fecha, pero que va a ser específicamente de los temas ambientales de la versión 6, que a mí personalmente me parece mucho más entretenido el tema, mucho más amigable el tema. Después, si hay algún tema de lo que hablamos hoy que necesiten profundizar, me avisan y lo desarrollamos, ¿les parece? Perfecto, Alejandra, no, más bien agradecerte a ti de nuestra parte, porque la ponencia ha estado magistral. Incluso nos indicaste que podrías enviarnos por correo el link, o tal vez por el medio que consideres, el link de las normas de certificación que son públicas para poder leerlas y revisarlas más a detalle. Y acá en el grupo te quedamos supremamente agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Yo ahora te voy a mandar un correo con los links. Te mando los links a las redes, a la web, y te adjunto un par de documentos porque hasta que se familiaricen con cómo descargarlos les va a ser más rápido. Y nada, si surge algún tema posterior a la charla, me escribís y les envío lo que necesiten, ¿sí? Ya va a estar Ángelo, la otra semana ya vuelve de Alemania
y va a ser más fácil también que estemos los dos juntos. Alejandra, muchas gracias y le doy tal vez Muchas un gracias. espacio a Juan Carlos y a Daniel para que también nos indiquen toda la información que hemos recibido por parte de Global Gap. Sí, bueno, vuelvo a agradecer a Alejandra su tiempo Que y no hablar. muy buena la presentación y bueno, ya vamos a poner fecha para la próxima. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Y también a toda la gente que asistió, ¿no? Gracias por estar con nosotros al grupo de trabajo de biológicos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo a Alejandra ya lo conozco hace bastante, así que sabía que iba a estar bueno y está bueno que sigamos con algunas capacitaciones. La idea es darle un poco de vuelo al tema dentro de la organización y que también surjan algunas así. Me parece que lo más enriquecedor son las preguntas y que también quedemos nosotros en contacto para que internamente ir evacuando estas dudas que son las que tienen todos. Pero bueno, nuevamente gracias Ale por la capacitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y lo que pueda sumar, ustedes me avisan y lo vamos haciendo, ¿sí? Bueno, Muy bien. gracias. Yo voy a cortar la Bien. grabación, así después les Muchísimas comparto. gracias a todos. Un buen día. Gracias a Gracias, todos. Alejandra. Chao, Gracias chao. a Chao, todos. chao. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, hasta luego.